Un ratito. Que dentro de la enfermedad coronaria hay dos grandes clasificaciones, ¿verdad? El síndrome coronario crónico, que la mayor parte de ustedes han debido de estudiar, la cardiopatía isquémica. Ahí está su clasificación. Está la angina estable, la angina de esfuerzo, la angina de reposo y la angina típica y atípica, que lo vamos a ver esto mañana. Y el síndrome coronario agudo, que lo vimos esto ayer, el síndrome coronario agudo o infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Esto ayer lo vimos. Y hoy lo que vamos a ver es el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que tiene sus dos, ¿no? La angina inestable y el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Eso es lo que vamos a ver ahora en este capítulo. Nos vamos a basar en el libro de Harrison y le manejo algunas consideraciones de las guías que ahorita en el grupo les acaban de pasar. Bueno, entonces eso con respecto. Ahora, uno se pregunta y dice, de todos estos, ¿cuál es lo más frecuente en la urgencia, cuando nosotros vemos pacientes? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Con elevación, sin elevación o angina inestable? ¿Cuál? ¿No? Sabemos que por prevalencia, lo más frecuente es la angina inestable junto con el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Esto es lo más frecuente en el servicio de urgencias. Ahora, si nosotros nos vamos a una base de datos, por ejemplo, a ver, vamos a escribir, vamos a decirle qué es, describe, ¿no? Por orden de prevalencia, por orden de prevalencia del síndrome coronario agudo, es decir, angina, angina inestable, infarto, infarto sin elevación del segmento ST y vamos a poner infarto con elevación del segmento ST. ¿Ok? Entonces va a ser una búsqueda. Esto no es en base a la bibliografía, sino son a los artículos científicos ya publicados. Y miren, la prevalencia de síndromes coronarios agudos. Miren lo que dice. Los síndromes coronarios agudos incluyen tres principales, correcto, ¿no? La angina inestable, el infarto con y el sin elevación. Orden de prevalencia. Miren, la angina inestable es la presentación más frecuente del síndrome coronario agudo, ¿ok? Entonces, esto deberían de preguntarnos. Debería de entrar en nuestros simulacros. Va a estar en nuestros simulacros, pero en los exámenes reales o en los exámenes de egreso de medicina o ya dentro de la residencia médica deberían preguntar, ¿qué es lo más frecuente del síndrome coronario agudo? La angina inestable. Especialmente en pacientes sin criterios de alto riesgo. La angina inestable se le puede además subclasificar por criterios de riesgo. En un estudio reciente, 74% de los pacientes, ¿no?, con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST presentaron angina inestable. Miren, entonces, ayer vimos un paciente con dolor torácico más de 30, elevación del segmento ST, ¿no?, troponines positivas. Era un infarto fácil, ¿verdad? Fácil. Pero es lo menos frecuente que vienen a las clínicas, a los hospitales. Lo más frecuente es la presentación de angina inestable. Entonces tenemos que recordar cómo llegan estos pacientes a la consulta. Mientras que el 26% presenta infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Ok? Entonces, en primer lugar está la angina inestable, seguida de sin elevación, y la con elevación es la menos frecuente. La menos frecuente. Aquí tenemos las referencias bibliográficas, la número 9. Ahora vamos a revisar. Miren, la angina inestable es la más frecuente con prevalencia, 74%.
Sin elevación, prevalencia intermedia, 26%. Y con elevación es la menos frecuente. ¿Ok? Entonces vamos a ver, parece que el 9 es la clave en cuanto a este estudio. Vamos a ver, debe estar tal vez en PubMed. Y los que desean profundizar, pues pueden describir el artículo o ya cuando estén en la residencia se pudiera ver. Está publicado en European Heart Journal. Ahora vamos a compartir, citar, guardar paper. Mm, ya, entonces eso es lo que sabemos dentro de este contexto, ¿vale? Ahora permítanme continuar con la clase. Entonces, la cardiopatía isquémica se clasifica con elevación y sin elevación dentro del contexto agudo, ¿verdad? Esta es la imagen del libro de Harrison donde va presentando, ¿no?, la clasificación del síndrome coronario agudo. Miren, esta es la probabilidad, la presentación, la clínica. La característica, si el paciente solo refiere un dolor, ¿no?, pequeño, retroesternal, la tasa de verosimilitud es muy baja. Pero si el paciente describe un dolor o el paciente está en paro cardíaco, tiene alta verosimilitud, alta probabilidad. Y el electrocardiograma lo clasifican en estos tres, ¿no? Puede ser normal, puede ser con un descenso del segmento ST y una elevación del segmento ST, ¿ok? Y cuando hay elevación del segmento ST, clásicamente este es un infarto con elevación del segmento ST, un infarto agudo de miocardio con elevación. Si nosotros nos vamos a la parte anatómica, a ver dónde está ¿dónde está? Creo que se ha desinstalado. Bueno, vamos a dibujar entonces acá. Si nosotros hacemos una biopsia de la arteria coronaria, una biopsia, el trombo va a estar completito, ¿verdad? Va a estar completo el trombo, toda la obstrucción del trombo. Mientras que acá, en angina inestable y en infarto sin elevación, la obstrucción es parcial, ¿no? No hay una obstrucción completa, es parcial la obstrucción. Entonces, si nosotros tenemos descenso del segmento ST, ¿no?, o sin elevación, tenemos troponinas positivas, esto entra a infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Si el paciente tiene clínica, electrocardiograma normal, troponinas negativas, esto va a ir a la angina inestable. ¿Ok? Muy bien. La fisiopatología. Entonces, si hacemos una biopsia, la oclusión del trombo es parcial en la arteria coronaria. Entonces, ¿qué existe? Si nosotros vamos un poco detalladamente dentro de la arteria coronaria, vamos a tener la placa aterosclerótica, ¿no? La placa aterosclerótica, lleno de grasa, esta placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica está en un proceso inflamatorio, por lo tanto hay invasión de los linfocitos T. Entonces, por alguna razón, esta placa ateromatosa se fisura, se rompe, se fisura y se activa la adhesión, la agregación plaquetaria. Entonces, hay varios mecanismos para que se pueda formar este trombo que obstruye parcialmente. Primero, fisura de la placa con inflamación, fisura de la placa sin inflamación, erosión de la placa, esto es menos del 33%, y otros mecanismos no trombóticos. Por ejemplo, un espasmo, un aumento súbito de la demanda de oxígeno. Esos son los mecanismos fisiopatológicos para la obstrucción parcial. Ahora, cuando se somete a cateterismo cardíaco y se hace la ultrasonografía, vamos a encontrar estos. Miren, aquí tenemos el trombo. Miren, ahí está el trombo. La rotura de la placa, como está acá, ¿no? Otra, la erosión de la placa, como si fuera dentada. El nódulo calcificado, nódulos calcificados, varias presentaciones de la aterosclerosis. Entonces, cualquiera sea el mecanismo, el punto es que va a ir a formar un coágulo, un trombo. Luego existe la vasoconstricción, la estenosis intraluminal gradual y
Si el paciente presenta fiebre, taquicardia, tirotoxicosis, aumenta la demanda de oxígeno. Muy bien, ustedes saben por anatomía, esta es la arteria coronaria derecha, la descendente posterior, el tronco, el tronco principal izquierdo, de ahí sale la descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja. Cuando un paciente estamos sospechando un síndrome coronario agudo, ¿no es cierto? Eh, Tenemos que hacer el electrocardiograma, realizar todo el manejo y algunos de ellos van a entrar a cateterismo cardíaco. Y aquí tenemos la angiografía. Miren, aquí está la proximal de la circunfleja, la distal de la circunfleja. Aquí tenemos la arteria coronaria derecha, ¿no? Y la descendente en posterior y con sus ramas marginales. Esto es en un cateterismo cardíaco. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿cuál es la epidemiología angiográfica del síndrome coronario sin elevación del segmento ST? ¿Cuál es la arteria más afectada? Entonces, esta es posible pregunta de examen. Miren, 35% existe enfermedad en los tres vasos, es decir, en la arteria coronaria derecha, en la descendente anterior y en la circunfleja. Esto es lo más frecuente. Posible pregunta de examen. Entonces, anótense por favor. Si en un paciente estamos con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, lo más frecuente es que exista enfermedad de tres vasos. ¿Ok? Ahora, miren esta arteriografía. Permítanme un ratito. ¿Dónde está? Ok. Ok. Entonces, este es un cateterismo cardíaco de un paciente que viene con dolor torácico y el electrocardiograma es normal y es positiva las troponinas. Y este cateterismo cardíaco, miren, este lado A y lado B, este es un paciente que tiene enfermedad de tres vasos. Miren, en el lado A, miren, esta parte, la parte amarilla, vean, esta parte amarilla, ¿no? Esta, hay una estenosis del 70 al 80% de la arteria descendente anterior. Esta, lo que estoy pintando ahorita de color rojo, es la descendente anterior. Hay 70-80% de obstrucción. Todo lo que dice aquí, ¿no? De flechas amarillas. Acá, acá. Listo. Un vaso afectado. La más peligrosa, la descendente anterior. Luego tenemos otra que hay, por ejemplo, dice aquí en la flecha roja, una marginal, una diagonal. Esta también tiene obstrucción del 90%. Luego existe, dice, de la circunfleja, acá, esta flecha azul, de la circunfleja, una oclusión total. Miren, oclusión total de la circunfleja. Ya es segundo vaso afectado. Y en el lado B hay una oclusión total también de la arteria coronaria derecha. Y dice green, ¿no? La flecha verde. Miren, la oclusión total. Entonces, imagínense, pobre corazón de este paciente que está enferma las tres arterias. Y uno se pregunta y dice, ¿qué va a hacer acá el cardiólogo intervencionista? Va a poner los stents, la endoprótesis, en cada segmento. La probabilidad de que se obstruya es alta. Por eso viene acá una tendencia que es la revascularización coronaria, que lo vamos a ver, que una indicación es en enfermedad de tres vasos. ¿Ok? Entonces, atento con esto. Entonces, nos dan esta presentación, ¿no? Pacientes con dolor torácico agudo, llega el electrocardiograma. Si es un infarto, bueno, esto va a infarto con elevación. Si es isquémico, vemos la troponina. Si la troponina está alta, ¿ok? Hacemos la consulta cardiológica. Este es el famoso libro de Harrison que nos da la puntuación de Heart, ¿no? Este score de corazón nos estratifica el dolor torácico, qué tan grave es. H de historia, ¿no? Es decir, de antecedente de cardiopatía, de antecedente, ¿verdad? 2 puntos, 1 punto y 0 puntos. 2 puntos altamente sospechosa, 1 punto sospecha moderada y 0 puntos poco sospechosa.
La E de electrocardiograma, ¿no? Si hay una depresión del segmento ST significativa, 2 puntos. Alteración inespecífica de repolarización, digamos unas ondas T negativas, 1 punto y 0 puntos normal. Edad, cuanto más edad la persona, mayor probabilidad. R de factores de riesgo, ¿no? Más de 3 factores de riesgo es 2 puntos. Y la troponina, si está más de 2 veces del límite normal, 2 puntos. Entonces, cada esto, o sea, cuando ustedes vean un paciente con dolor torácico, lo primero que tienen que hacer es este puntaje score, ¿no? El score heart, corazón. Y vemos más de 6, alto riesgo, 4 a 6, riesgo moderado y menos de 4, bajo riesgo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llega el paciente? ¿Cómo llega el paciente? Viene con dolor torácico, aparece en reposo con mínimo esfuerzo y debe durar más de 10 minutos. Anótense esto en su resumen, por favor, más de 10 minutos. En un paciente que tiene un infarto con elevación, doctores, el dolor torácico, ¿más de cuánto tiene que estar? Más de Pueden 30. activar su Más de 30 minutos. Eso, muy bien, más de 30, ¿ok? Acá, según el libro de Harrison, sin elevación, más de 10 minutos, ¿ok? Tiene un patrón increciendo, es decir, cada vez va aumentando el dolor, es en la región retroesternal, que se irradia al brazo izquierdo, al mismo hombro del mismo lado, ¿verdad? Al cuello, la mandíbula, la misma característica de un paciente con cardiopatía isquémica. Esto puede acompañarse de otros cuadros: presión arterial baja, diaforesis, taquicardia, etc. Y estos son los equivalentes anginosos. Esto póngale una estrellita y tienen que memorizar, recordar. Un paciente, por ejemplo, un paciente diabético, ayer nos comentaba un doctor, ¿no? Yo tengo un paciente que tiene diabetes. El paciente diabético probablemente no manifieste el dolor torácico, me dice, me duele el pecho. No, simplemente puede venir con disnea, con molestias epigástricas, náuseas, debilidad, incluso síncope, ¿ok? Puede venir con otras alteraciones que no nos podemos dar cuenta. Y esto es frecuente en las mujeres, en los ancianos, en las personas con diabetes, principalmente. Entonces, recordar los equivalentes anginosos. ¿En quién es más frecuente? Ya comentamos, ¿no? Mujeres, ancianas y personas con diabetes. El diagnóstico. Entonces, el paciente viene con dolor torácico, es lo que nos debe llamar la atención. Dolor torácico es lo que, ¿no? Viene con dolor torácico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un electrocardiograma. Un electrocardiograma. Entonces, vean este electrocardiograma. Miren, aquí lo que llama la atención es la onda T negativa. Miren, onda T negativa, onda T negativa, onda T negativa. Entonces hay un descenso del segmento ST en un 33% de los casos. Y puede haber inversión de la onda T. Es común, pero es inespecífica. Es significativa esta inversión de la onda T cuando es mayor o igual a 0.3 milivoltios. Estos datos es posible pregunta de examen. Si realmente nos quieren aplazar, ¿no? Esto nos pudieran preguntar. Anótense, por favor, como flashcard en su Excel esto de la inversión de la onda T, sobre todo este 0 mayor o igual a 0.3 milivoltios y el descenso del segmento CT que se presenta en 33% de los casos. Un paciente con síndrome coronario. Miren otro electro. Esto no es de Harrison, ¿no? Es un paciente que primero viene por dolor torácico, ¿ok? Dolor torácico, o puede venir con un equivalente anginoso, ¿ok? Equivalente anginoso. Muy bien. Recordemos, ¿en quiénes es más frecuente los equivalentes anginosos y cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué equivalentes tenemos? Pueden activar su micrófono. Disnea, molestias Disnea, molestia. epigásticas, náuseas, debilidad, incluso Náuseas y o debilidad. Excelente. frecuente en mujeres, Mujeres, ancianos y personas ancianos y personas diabéticas. con diabetes mellitus. Muy bien, doctoritas. ¿Ok? Claro. ¿Ok? Muy bien. Entonces van a correlacionar, por ejemplo, este capítulo está en Harrison, en síndrome sin elevación. ¿Ok? En cardiopatía isquémica también habla de equivalentes anginosos. Así que atentos, ¿ok? Van a correlacionar.
Ahora, veamos este electro. Lo primero, como nos han enseñado en la universidad, ver los criterios de ritmo sinusal. Si no sabes, puedes volver a repasar, ¿ok? Con algún video de YouTube o con alguna inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son los criterios de ritmo sinusal? Ya, eso es lo básico que un médico tiene que saber. Ahora veamos este electrocardiograma. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos llama la atención? En B1, miren, un descenso del segmento ST. Ligero, pero hay un descenso del segmento ST. No es como la de ayer, ¿no ve? Un supradesnivel. Un médico que se ha formado solo, ¿no?, de manera superficial puede identificar, pero es lo menos frecuente que se presenta. Lo más frecuente en la consulta en emergencias vienen así los pacientes. Lo más frecuente identificar a una angina inestable y una sin elevación. Miren, el descenso del segmento ST. En D1 y en D2 ligeramente, ¿no? Ligeramente en D2. Y vamos a ver en ABL. Acá también hay un descenso y con una onda T negativa. ¿Ok? Onda T negativa. Miren lo que vamos a encontrar de B4 a B6. Desde B4, miren el descenso del segmento ST a B6. Y vamos a encontrar con unas ondas T positivas. Miren, esta onda T positiva. Pero alguien dirá, pero esta onda T parece normal. No es tan normal, porque la onda T normalmente debería ser ascenso lento, descenso rápido. Esta onda T es casi simétrica. Miren, acá se nota una onda simétrica, onda T simétrica. Entonces, esto es lo bonito, porque muchos médicos, yo les apuesto, si hacemos una encuesta, les enviamos este electrocardiograma, probablemente no puedan reconocer las alteraciones. Entonces, esto es un paciente con síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Veamos otro electro. ¿Qué les llama la atención acá? El infradesnivel Exacto. A ver, doctora, ¿en qué derivaciones ves el infradesnivel? en D1, en D2, también en ABL y Exacto. ¿Bien? en las precordiales. Eso, muy bien, doctora. B3. B2, B3, 2, B3, B4, ¿ya? B5, B5, B6, en todas las B6. 5 de 6. Excelente. En D2 igual, ¿verdad? Sí. Este electro, si el paciente tiene dolor con este electro, es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, ¿verdad? Ahora, esto en cateterismo cardíaco se ha demostrado que tiene la enfermedad de tres vasos. Entonces, ¿qué quiero que se lleven? Que recuerden, un paciente sin elevación, un infarto sin elevación, lo más probable es que tenga la enfermedad de tres vasos. Es lo más frecuente, lo que se ve en cateterismo cardíaco. Veamos otro electro. ¿Qué les llama la atención acá? La ¿Qué onda les T Ondas T negativa. invertida. Onda T invertida. Eso, muy bien, doctores. ¿Qué significa la onda T por fisiología cardíaca? ¿Qué representa la onda T? La La repolarización, repolarización la ventricular. repolarización, Eso, muy bien, la red Repolarización. ventricular, ¿verdad? repolarización, Entonces, miren esta onda T desde la B1. En la B2 es más profunda, en la B3 mucho más profunda, B4, entra en B5, es lo que llama la atención. Es un paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, ¿ok? Lo que vamos a encontrar son ondas T negativas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a... Ya, ahora sí. Entonces viene el paciente con dolor, más de 10 minutos, ¿ok? Y hacemos el electrocardiograma y el electro es para ustedes, nivel Dios. ¿Ven? Ondas T negativas, un descenso del segmento CT, ya pueden sospechar. ¿Y qué le vas a pedir en laboratorios?
troponinas. ¿Ok? Eso ya está en dominio. ¿Qué son las troponinas? Son proteínas contráctiles del músculo cardíaco, son sensibles, se elevan de 3 a las 6 horas, tiene un pico de 12 a 24 horas. Actualmente ya existen las proteínas ultrasensibles para identificar un poco más temprano. ¿Ok? Ahora, estas troponinas tienen sus falsos positivos. Por ejemplo, puede elevarse en pacientes con insuficiencia cardíaca, con miocarditis, embolia pulmonar, incluso en sepsis se puede elevar. Entonces, esta troponina tiene que ser bien correlacionada con la clínica y el electro. Nosotros cuando vemos un paciente así de estas características, pedimos laboratorios cada 3 horas, cada 4 horas pedimos laboratorios para ver estas troponinas. Entonces, vamos a ver aquí las causas de elevación de troponinas. Entonces, todo lo que tenga que ver con el corazón, taquiarritmia, falla cardíaca, inflamación, pericarditis, miocardiopatía por estrés, disección aórtica, espasmo, pueden darnos falsos positivos. ¿Ok? No, por ejemplo, ayer o antes de ayer un colega escuché un paciente con tromboembolismo pulmonar que ya estaba internado, paciente oncológico, ya, dímero D, ¿no? El dímero D no nos va a ayudar mucho, ¿no? Es lo mismo acá. Si un paciente que tiene miocarditis o que es post-RCP o que tiene alguna arritmia cardíaca y solo por la troponina te guías, no pasa nada, ¿no? Aquí es la clínica, el electro y las troponinas para comenzar a hacer las probabilidades de diagnóstico. Entonces, miren este esquema bonito. Este es un libro de cardio. Miren, biomarcadores elevados, dice. ¿Miren? Si los niveles de biomarcadores elevados están estables, eso se trata de una lesión miocárdica crónica o en un paciente con enfermedad renal crónica, es decir, estable, ¿no? Están elevados, pero están estables. Si hay aumento o disminución de estos biomarcadores, vamos a tener dos caminos. Con evidencia de isquemia, es decir, en el electro, en el ecocardio o en algún estudio de imagen, lo vamos a catalogar como infarto de miocardio. Ahora, si no tenemos datos de isquemia, ¿no? Tenemos troponinas positivas, pero el electro está casi normal, el ecocardio está casi normal, etcétera, pues podemos ver una lesión miocárdica aguda, un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo vemos al paciente, no? Viene con dolor, con clínica, vemos el electrocardiograma, puede ser descenso del ST o ondas T negativas, si sale troponina positiva y listo, ¿no? Es un infarto sin elevación del segmento ST. Lo mismo es esto, ¿no? La valoración del libro de Harrison. Ahora, Veamos. Está cargando. ya. Ahora, una pregunta ahí va para ustedes, para que vayamos analizando. ¿De qué depende a un paciente con angina inestable o un paciente con síndrome coronario sin elevación de someterlo a cateterismo cardíaco o a PCI? ¿De qué depende? La respuesta es del riesgo de infarto, del riesgo. Algunos pacientes con angina pueden ir a cateterismo. Paciente con infarto sin elevación tiene que ir a cateterismo. ¿De qué depende? Del riesgo. Y alguien se pregunta cómo se calcula el riesgo mediante dos escalas. Esta escala, las más utilizadas, es la escala Tini y la escala Grace. Esto nos dan las probabilidades. Por ejemplo, veamos el Tini. Esta es la incidencia variable de presentación y esto es el factor de riesgo, ¿no? Muerte, infarto, isquemia recurrente con revascularización hasta 14 horas. Cada puntaje nos va a dar la probabilidad de infarto. Lo mismo en la escala Grace. Tienen varios datos que tienen que llenarse para dar un puntaje Grace. Lo mismo acá, pueden utilizar la aplicación de Calculate, QX. Igual pueden llenar esto. ¿Qué tienen que recordar para el examen? Este punto de corte, doctores.
mayor a 140. Una escala de Grace mayor a 140 es un paciente que tiene alto riesgo y este paciente sí tiene que ir a cateterismo cardíaco. Cuando yo era internito, cuando era médico general, yo me preguntaba, ok, decía, un paciente con angina inestable, sin elevación, ¿cuándo tiene que ir a cateterismo? ¿No? Entonces, estas son las dos respuestas. Se valora con escala TIMI y el escala Grace más de 140. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo dice el libro de Harrison, ¿no? Vamos a clasificarlo al paciente con angina inestable y con sin elevación. ¿En base a qué? Al TIMI. Y estas son sus variables. No es necesario que memoricen, ¿no? Edad más de 65 años, tres o más factores de riesgo, antecedente de arteriopatía, consumo diario de ácido acetil salicílico, episodio anginoso, desviación del segmento ST, concentración del biomarcador cardíaco, varias variables que tiene el TIMI. No deberían de preguntarnos, pero una leída, dos leídas nos basta, ¿ok? Luego tenemos otros factores de riesgo como diabetes, disfunción del ventrículo izquierdo, renal y otras concentraciones, ¿ok? Muy bien, hasta ahí hemos visto qué es, cuál es la fisiopatología, cómo se ve en el electrocardiograma, cómo se ve las troponinas y después hemos visto cuál de los vasos son más afectados, ¿ok? Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre angina inestable y el síndrome coronario sin elevación del segmento ST? ¿Cuál es la La diferencia? presencia de troponinas. Exacto. Troponinas, doctor. Le Si aumenta es, si es positiva la troponina, es sin Síndrome elevación del coronario. segmento síndrome coronario. exacto, sin elevación. Y si la troponina es negativa, Angina Angina inestable. inestable. ¿ok? Muy bien. Ahora, lo hemos visto al paciente con dolor torácico, hemos hecho electrocardiograma, ahora vamos a hacer el manejo, ¿ok? ¿Qué le vamos a dar? Primero le vamos a dar nitratos, ¿ok? En nuestro medio está el dinitrato disosorbide, tenemos. Le vamos a dar estatinas. Aquí tenemos varias estatinas. A ver, en la práctica diaria les voy a compartir una atorvastatina, 80 miligramos, bioral stat, ¿no? O rosuvastatina 40. Atorvastatina 80 miligramos. La atorvastatina en nuestro medio viene de 10 o 20 miligramos, ¿ok? 80 miligramos nosotros les damos. Opioides para el dolor, ¿ok? Vamos a darle morfina, 4 miligramos, 5, dependiendo del peso, ¿no? 5 miligramos, cuidado que se duerma también, para ver. Beta bloqueante, siempre cuando no esté hipotenso, no tenga una presión arterial sistólica menos de 90 o que tenga una frecuencia cardíaca menos de 60. ¿Ok? Le damos un beta bloqueante, por ejemplo, un metoprolol. En nuestro medio, en el hospital donde trabajo, tenemos dos tres creo que no. Tenemos el atenolol, tenemos atenolol, carvedilol, carvedilol y propranolol, ¿ok? Pero en este caso atenolol, carvedilol, por ejemplo, con 50 miligramos o 25 miligramos, comenzar, ¿ok? Calcio antagonista, esto medio que, ¿no? Más o menos. Si está hipertenso nos podría ayudar un amlodipino, por ejemplo, pero no es que usemos siempre, pero sí está indicado. 5 miligramos o 10 miligramos dependiendo de la presión arterial. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, clave, ¿ok? Enalapril, enalapril, ¿ok? Si no tolera, losartán. Listo, ya estamos manejando, ¿no? Ok, 50 miligramos viral cada 12 horas. Aspirina, ¿ok? Entonces aquí hacemos como las dosis de ataque, igual, 3 comprimidos o de 300 a 600 de clopidogrel que tenemos en nuestro medio. Tratamiento anticoagulante, ya sea enoxaparina o heparina no fraccionada. En este caso un cc, que más o menos son 5.000 unidades internacionales. ¿Ok? Enoxaparina se pesa 70, pues 70 miligramos. ¿Ok? De enoxaparina, 70 miligramos subcutánea stat. ¿Ok? Eso es el manejo, ¿no? Angina inestable y sin elevación. Y esto es la clave acá. ¿Cómo vamos a hacer el Doctor, manejo?
Doctor, ¿podemos manejar nitroglicerina? Sí, aquí estamos, con nitrato disosorbide. Ah, gracias, doctor. Cierto. Sí, 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 aquí está, nitrato, es el que va a vasodilatar. Y doctor, Entonces, disculpe una consulta. ¿Y dale, el dale. fondo Parinux, doctor? Al Fondaparinux, sí, como tratamiento anticoagulante. Está en las últimas guías. El Fondaparinux no está tan indicado. Ahorita vamos a revisar en las guías. Miren, aquí yo tengo las guías, les voy a mostrar dónde está. Buena pregunta, doctora. Eso para aclararles. Voy a dejar un ratito de compartir. Voy a abrir mis guías. A ver, ¿dónde están? Cardiopatía química. Creo que han enviado al. A ver, ¿dónde está? Al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp están las guías del síndrome coronario agudo para ganar tiempo. Recién está cargando acá. Ya. En el Fondaparinux es un anticoagulante que está dentro del manejo del síndrome coronario agudo. Entonces, ¿dónde está? A ver, compartir. Ya. Ok. ¿Sí se puede ver mi pantalla? No. Sí, doctor. Ya. Ok, su Sí. pregunta de la autora está bien, ¿no? Dentro del Fondaparinux, como anticoagulante también está indicado, ¿ok? Pero como primera elección en nuestro medio está la heparina no fraccionada, que es la heparina sódica, y la enoxaparina, ¿ok? Muy bien. Y ahorita les voy a mandar no sé si les han enviado la guía y les voy a mandar los nuevos anticoagulantes y sus antagonistas. Ahora, el tratamiento. ¿Cómo vamos a manejarlo al paciente? ¿Cómo lo vamos a manejar? Llega el paciente, dijimos, señor, señora, tiene el dolor de pecho, puede ser que tenga un infarto, pero tranquilícese, lo vamos a tratar, está en las mejores manos, ¿no? Reposo absoluto, hacemos la monitorización y el tratamiento antiisquémico, reposo absoluto, los nitratos, los beta bloqueantes, el oxígeno si está saturando menos de 80. Los nitratos tenemos por vía sublingual o en spray bucal de 0.3 a 0.6 miligramos. También la nitroglicerina intravenosa, siempre y cuando el paciente no tenga hipotensión, ¿no? O que haya usado sildenafil o tadalafilo. Sildenafil en las últimas 24 horas y tadalafilo en las últimas 48 horas, ¿vale? Muy bien, después los antagonistas beta-adrenérgicos, también ya comentamos, en nuestro medio tenemos el atenolol, el carvedilol, pero en las guías está el metoprolol, el succinato de metoprolol. Después los antagonistas de calcio, verapamilo, diltiazem, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en este caso enalapril o los ARA, los sartán, les va muy bien. Y los atorvastatina para estabilizar la placa aterosclerótica, en este caso atorvastatina, 80 miligramos que habíamos comentado, ¿ok? Y este es el cuadrito del libro de Harrison, miren, los nitratos, en este caso tenemos el nitrato de isosorbide. El efecto, ¿no? La situación que no debe usarse es un paciente con hipotensión, en infarto del ventrículo derecho, una estenosis aórtica grave y en pacientes que hayan recibido algún inhibidor de la fosfodiesterasa. Aquí tenemos las dosis. Los beta bloqueantes, todos los pacientes con síndrome coronario agudo deben de recibir. Habíamos comentado del atenolol, carvedilol, carvedilol. Alguien dirá, doctor, ¿cuándo voy a usar atenolol y cuándo voy a usar carvedilol? Atenolol, sobre todo cuando tienes una FEBI conservada, y el carvedilol cuando tenemos una FEBI reducida por su mecanismo de acción. ¿Cuándo no vamos a usar? ¿Cuándo no? Cuando tenemos un PR más de 0,24, es decir, como un bloqueo auriculoventricular, en este caso está más de 0,24, está contraindicado. Un bloqueo auriculoventricular de segundo o de tercer grado, frecuencia cardíaca menos de 50, presión arterial sistólica menos de 90,
pacientes en choque, en insuficiencia ventricular izquierda o en pacientes con broncoespasmo grave, ya sea un paciente con EPOC exacerbado con broncoespasmo severo o un paciente con asma que esté con broncoespasmo activo. Entonces, en estos casos no vamos a utilizar, ¿vale? ¿Qué más? Aquí, miren, hasta el libro de Harrison menciona que el metoprolol es el beta bloqueante de elección, ¿no? Si nos quisieran preguntar, ser un poco más detallistas, ¿qué tipo de beta bloqueante? Según Harrison, metoprolol de 25 a 50 miligramos bioral cada 6 horas, siempre controlando estas variables, ¿no? Sobre todo presión arterial, frecuencia cardíaca y demás. Los calcio antagonistas. Los pacientes con síntomas que no ceden, ahí va, miren, que no ceden con dosis adecuadas de nitrato, beta bloqueantes en pacientes que no toleran las dosis adecuadas de uno de los fármacos mencionados o ambos, o individuos con angina variante, están indicados los calcio antagonistas. No se debe de usar en pacientes con edema pulmonar y en signos de disfunción ventricular izquierda, sobre todo diltiazem y verapamilo. ¿Ok? Sulfato de morfina, sobre todo para el dolor. ¿Ok? La dosis 5 miligramos. ¿Ok? 3 a 5, de 2 a 5, dice el libro de Harrison, sobre todo morfina. Y debemos tener cuidado con hipotensión, depresión respiratoria, confusión y obnubilación. Por eso tiene que estar bien monitorizado y decirle a tu interno que controle signos vitales, la saturación, todas estas variables que te va a ayudar a manejar. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces, a modo de repasar, ¿en quiénes no vamos a usar o debemos tener cuidado al usar nitrato disosorbido? Los nitratos en realidad. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿En quiénes no vamos a usar? En los pacientes con Pacientes con hipotensión, hipotensión. Los pacientes infarto con del lado derecho. hipotensión. Menor a 50. Los hipotensos. Pacientes con insuficiencia cardíaca, Ya. hipotensión. Infarto del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Derecho. ¿Cuántos días los que han usado sildenafil y 24 tadalafil? horas. 24, 48. 24 horas de Nafil y Tadalafil 48 horas, doctor. Eso, Doctor, muy 24 bien. horas de Ok. Eso es la repetición activa, ¿no? Cuando nosotros. Ahora, los beta bloqueantes. ¿En quiénes no debemos de usar? ¿En quiénes tienen contraindicaciones? Época exacerbada o asma Hipotensión. activa con broncoespasmo. Arritmias. Bloqueo Bloqueo Cardíaca menor a 50. Excelente. En un PR, ¿más de cuánto? Cuatro. Mayor a 0.24. 0.24. Eso. 4.24. Excelente. Bloqueos auriculoventriculares de segundo, tercer grado, ¿verdad? Frecuencia cardíaca menos de cuánto. 50. 70. 50. 50. 50. Esto, ¿no? PR 50. más de 0,24 segundos. Bloqueo auriculoventricular segundo o tercer grado. Frecuencia cardíaca menos de 50. Presión arterial sistólica menos de 90. Broncoespasmo, como decía la doctora, ¿no? Ya sea EPOC o asma exacerbado. Perfecto. Listo, doctores. Ahora, ya lo estamos manejando al paciente. Vamos a indicarle antiplaquetarios y anticoagulantes. ¿Qué antiplaquetarios? La aspirina, ¿ok? La aspirina, ¿no? Como antiagregante plaquetario, seguida del clopidogrel. ¿En quiénes está contraindicado? En hemorragia activa, ¿ok? O pacientes que tengan alergia a la aspirina. El clopidogrel, igual, con las dosis de ataque o dosis de carga, de 300 a 600 miligramos al día. Una vez que se pasa la carga, cada día se debe dar 75 miligramos de clopidogrel, ¿ok? Luego tenemos otros antitrombóticos, el prasugrel, ¿no? Yo creo, doctores, no es necesario que se memoricen estas dosis, ¿ok? Ya cuando estén en la residencia van a ir afilando sus conocimientos para manejar este tipo de pacientes, pero en el mundo ideal, sí, ¿no? Habíamos visto que ayer en el infarto el prasugrel es superior en los ensayos clínicos aleatorizados con relación al clopidogrel, incluso en ciertos escenarios típicos, ¿vale? Lo mismo con el ticagrelor, ¿no? Las dosis inicial de 180, dosis de mantenimiento 90, eso como opción, ¿no? Como opción
a los antitrombóticos que tenemos. Dentro de los anticoagulantes está la heparina no fraccionada y la enoxaparina. La heparina no fraccionada, ¿no? Está entre 4.000 a 5.000, ¿no? En la práctica 5.000, ¿ok? 5.000 unidades internas, un cc de heparina sódica. Es lo ideal. Si no tengo, pues enoxaparina. ¿Cuánto? 1 miligramo kilogramo peso. Si pesa 70 kilogramos, pues 70 miligramos de enoxaparina, ¿ok? Ahora, había una pregunta igual, no me acuerdo si era con ustedes o en los posgrados, en el diplomado, me decían, ¿cuál es superior? ¿La heparina o la enoxaparina? ¿Cuál es superior? Depende, ¿no? ¿Qué ensayos? De todas formas, sean GPT, a las sillas podemos preguntarle, pero que yo recuerde algunos ensayos en este tema, en angina inestable, en sin elevación, parece ser que la enoxaparina es superior a la heparina sódica, pero tampoco es así, wow, la diferencia, ¿no? Entonces, la enoxaparina. Pero con tal que usemos heparina sódica o la enoxaparina, me parece genial. La bivalurida y el fondaparinux sí están también indicados, solo que en nuestro medio no la tenemos, no la tenemos. También juegan su rol. Ahora, en la residencia, ya vamos a ver, ¿no? Ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis, cuál de los cuatro es superior, cuál es inferior, y sobre todo en las guías. Ustedes deben de hacer manejo en base a las guías del síndrome coronario agudo, ¿ok? Que ya los han pasado ahorita al grupo, creo que de la australiana y de la americana. Bueno, ¿qué dice el libro Doctor, de una Harrison? preguntita. Dale. ¿Cada qué tiempo debo hacer el seguimiento con el TPIRN? Ah, buena pregunta. Ya, buena pregunta. Miren, cuando yo anticoagulo con warfarina, anticoagulo con warfarina, el seguimiento voy a hacer con TP y NR, ¿ok? Por ejemplo, warfarina, ¿en qué usamos? Por ejemplo, en un paciente con fibrilación auricular, el INR tiene que estar entre 2 y 3, ¿ok? Yo voy a controlar la warfarina con estos, ¿no? La warfarina más o menos a partir de las 24 a 48 horas va a hacer efecto, no en en el momento inmediato. Por eso al día siguiente vamos a pedir TPINR. Cuando yo anticoagulo con heparina, voy a hacer seguimiento con TTPA, lo que dice el doctor. ¿Cómo voy a hacerle seguimiento? Dice, ¿no ve? Solo que ahí hay que corregir, que la heparina hacemos seguimiento con TTPA y la warfarina con TPINR, porque creo que decía, ¿cada cuánto voy a pedir TPINR? El TPINR pedimos cuando hacemos anticoagulación con warfarina, para la heparina con TTPA, y el valor tiene que estar 2 a 3 veces elevado dentro de su valor basal, ¿ok? Esto para todos para anticoagulación. ¿Ok? Entonces, cuando me dice cómo voy a hacer el seguimiento con TTPA, cada 4 a 5 horas pedir en laboratorio para que estén dentro de estos valores. Bueno, sobre todo este seguimiento se usa en pacientes con tromboembolismo pulmonar, trombosis mesentérica, ese tipo, ¿no? Pero en este caso, como es hiperagudo, así, algo agudo, no hacemos, digamos, de pedir frecuentemente el TTP que esté en un rango, ¿ok? Pero las recomendaciones es entre 2 a 3 veces el valor del basal, ¿no? Por ejemplo, si estaba con 30 segundos, entonces tiene que estar por lo menos con unos 70, 80 segundos para que estemos en rangos óptimos, ¿vale? Muchas gracias por su pregunta, doctor. Este es el resumen del libro de Harrison. Veamos qué dice, ¿ok? Veamos qué dice. Porque el manejo nosotros lo tenemos que hacer en base a guías. Vamos a ser un poco críticos con esto. Tratamiento inicial, dice. Aspirina, totalmente de acuerdo, ¿ok? 3 comprimidos, 300 miligramos o un poquito más, ¿ok? Inhibidor de P2. Perdón. Ya. Es inhibidor P2Y12 clopidogrel, que está bien, totalmente de acuerdo, entre 300 a 600 miligramos. Miren, acá Harrison le pone la enoxaparina en primer lugar. Miren, enoxaparina. Dice Ofondaparinux
o bivalurida, ¿no? Para una estrategia tempranamente invasiva. Cualquiera de los tres. Pero le pone en primer lugar enoxaparina. Totalmente de acuerdo. Considerar inhibidores de 2p3A en pacientes de alto riesgo para estrategia tempranamente invasiva. ¿De qué medicamento está hablando aquí, doctores Harrison? ¿De cuál medicamento? De la heparina. Clopidogrel. ¿Ok? El clopidogrel, ustedes saben que es un inhibidor del receptor 2b3A. ¿Ok? Entonces está bien. Aspirina, su clopidogrel. Ah, no, aquí habla de otros. Considera inhibidor en pacientes de alto riesgo y le pone como ejemplo el tirofibán, ¿no? ¿No es cierto? Porque aquí ya está el P2Y2A, que también el clopidogrel igual actúa entre esto, ¿ok? Por si acaso, inhibiendo estas glucoproteínas. Durante la hospitalización, continúa con aspirina, con su clopidogrel, su enoxaparina, perfecto. Pacientes tratados con PCI, ¿no? Aspirina, su clopidogrel, su enoxaparina. Y dice, considera inhibidores del glucoproteína 2b3A en pacientes de alto riesgo no tratados adecuadamente con clopidogrel. Ok, en este caso vamos a ir con tirofibán. A largo plazo, aspirina toda la vida, ¿no? Clopidogrel, dependiendo de la estratificación y el riesgo de sangrado también, ¿no? Por lo menos dice hasta 12 meses. Y en pacientes tratados con intervención percutánea, aspirina de por vida, o clopidogrel o ticagrelor o prasugrel por lo menos durante 12 meses. ¿Ok? Está bonito este esquema, me parece genial. Y luego, ¿qué más tenemos acá? Las dosis de la aspirina, 325, ¿no? 3 está bien, ¿no? De presentación no entérica, seguido de 100 miligramos cada día. Clopidogrel de 300 a 600, seguida de 75 miligramos cada día. Totalmente de acuerdo. Prasugrel, ticagrelor. Aquí tenemos otros antiagregantes plaquetarios. Los anticoagulantes, heparina no fraccionada. Miren el bolo, de 70 a 100 unidades internacionales por kilogramo, ¿no? Máximo 5.000 unidades internacionales. Esto es un cc, ¿no? Lo que habíamos comentado. Dice, por vía seguido de 10 a 12 unidades kilogramo hora o 1.000 unidades internacionales hora, ajustado a ACT entre 250 y 300 segundos. Este ACT, doctores, es un marcador de laboratorio para valorar cómo estamos con la heparina no fraccionada. ¿Ok? Luego tenemos la enoxaparina, 1 miligramo kilogramo peso, subcutánea cada 12 horas. Si pesa 70, habíamos dicho que 70 miligramos STAT subcutáneo, y eso es cada 12 horas. Antes de la primera dosis se puede ajustar un bolo de 30 miligramos, dice, ¿no? Lo mismo de hierro. El ajuste según el funcionamiento de la tasa de filtrado glomerular. Fondaparinux de 2.5 subcutánea diariamente y la bivalurida, un bolo inicial de 0.75. Yo creo, no es necesario que se memoricen todito. Para la práctica está bien, ¿no? Ustedes ven un paciente, no tienen cardiólogo a la mano, hacen su manejo, ¿no? Hacen 3 de aspirina, 6 de clopidogrel, 80 miligramos de atorvastatina, heparina 1 cc, ¿no? Su beta bloqueante, listo, ya. Lo más probable es que le esté salvando la vida a tu paciente. Muy bien. Complicaciones, ¿no? No, aquí es una comparación de estrategia invasiva y conservadora. Vamos a ver a quiénes. Entonces, esta es una tabla de factores relacionados con la selección de pacientes de estrategias invasivas tempranas o modalidades orientadas guiada por isquemia. Miren este dato, doctores. A pacientes que vamos a realizar manejo de manera invasiva inmediata en las primeras 2 horas, ¿a quiénes vamos a hacer? Es decir, ¿a quiénes vamos a hacer un manejo invasivo? Pacientes con angina que tienen dolor y a pesar del tratamiento que yo le he dado, morfina, nitrato de isosorbide, le he dado aspirina, clopidogrel, heparina, ¿verdad? Aún continúa con dolor, lo voy a someter a manejo invasivo. Paciente con insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral, anoten esto en el libro de Harrison, reflujo mitral, dicen, ¿no ve? Esto es insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral, nuevo que empeora,
¿Cómo era el soplo? Soplo sistólico apical, ¿verdad? Inestabilidad hemodinámica, angina o isquemia de reposo, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, el manejo es invasivo, ¿ok? No espero al paciente, ¿ok? Esto deberían de preguntarnos, porque esto es importante. Un médico tiene que saber cuándo le vamos a someter, ¿ok? Ahora, vamos a hacer un manejo invasivo, pero en las primeras 24 horas. 24 horas. Ninguno de los anteriores para una calificación, ninguno de estos. Miren, esto es lo que les decía. Un Grace más de 140. Si tiene un Grace más de 140, en las siguientes 24 horas ya tendría que entrar a un manejo invasivo. Cambio temporal de la troponina, es decir, si ha aumentado o ha descendido, sobre todo si ha aumentado, debe de entrar a una estrategia invasiva. Si existe una depresión nueva del segmento ST o una probablemente alteración del segmento ST, en estas 24 horas tiene que entrar. ¿Ok? Como ustedes verán, tiene su detallito, ¿verdad? Ahora, invasiva tardía, dice, entre las 25 y 72 horas. Pacientes con enfermedad renal menos de 60, una FEBI menos de 40%, fase temprana de angina o infarto, intervención percutánea en los últimos 6 meses previos, cirugía previa en la colocación de derivación de injerto coronario, o un Grace, miren esto, doctores, entre 109 a 140 o un time mayor o igual a 2 debe de entrar entre las 25 y 72 horas. ¿Ok? Esto clave, doctores. Imprímanlo, pénganlo en su dormitorio, en su sala de estudio, en su trabajo, en su auto. ¿Ok? Esto es clave. Estrategia por orientación de la isquemia, ¿no? Esto sobre todo en pacientes que nos vamos a guiar por el dolor, ¿ok? Entonces un Grace menos de 109, mujeres de bajo riesgo con negatividad de troponina, preferencia de paciente o en el clínico de caso de no haber características de alto riesgo. Entonces esto nos vamos a guiar. Muy bien. Entonces ya saben cómo los vamos a manejar, si es una estrategia conservadora o invasiva, dependiendo de esta escala. No les quiero confundir en las guías, hay algunas modificaciones de este año en las guías, pero no les voy a confundir porque ustedes van a prepararse para el examen de la residencia, ¿vale? Y ya cuando estén en la residencia vamos a ver. Ahora, esto es del libro, ¿ok? Del otro libro de cardio. ¿Cómo vamos a manejar a un paciente si estrategia conservadora o una estrategia invasiva? Esto es un paciente sin elevación del segmento ST, ¿ok? Viene paciente con dolor torácico. Ay, güey. Sus micrófonos. Ya. Muy bien. Entonces tenemos 4 estrategias. Esto no está en el libro de Harrison. Estrategia guiada por isquemia, ¿no? Mujeres con riesgo, con bajo riesgo, troponina negativa y un puntaje menos de 109 y elección del paciente médico tratante, ¿no? Es guiada por isquemia, lo más suavito. Una estrategia invasiva urgente. ¿A quiénes vamos a meter un manejo invasivo? Arritmias, inestabilidad hemodinámica, angina refractaria, ¿ok? Y signos de falla cardíaca. Y esto correlaciona con esto, miren, con las menos de 2 horas. Angina resistente, datos de falla cardíaca, inestabilidad hemodinámica, angina de reposo o arritmia, ¿no? Como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Totalmente de acuerdo, ¿ok? Estrategia invasiva menos de 24 horas. Un Grace más de 140, aumento significativo de la troponina o cambios electrocardiográficos. Por ejemplo, esto, a ver, hace una semana había un paciente, una una colega gastroenteróloga, debe tener unos 43 años, ¿no? Miren este dato, doctores. Las mujeres, las damas, tienen un efecto protector por las hormonas, ¿no? Si nosotros comparamos entre los 30 años, 25 años, 30 años, 35 años, van a ver más hombres.
con síndrome sin elevación, más hombres. Pasan los 40 años y van aumentando las mujeres porque pierden su efecto protector de las hormonas y entran en una etapa de climaterio, menopausia, todo lo demás, ¿no? Entonces, más o menos era un paciente, una colega, ¿no? Que hacía mucho ejercicio, ¿no? Era una colega que no, para nada obesa, para nada, incluso hace mucho ejercicio, ¿no? Wally, bicicleta, trotar, así, wow, ¿no? No fuma, no tiene presión alta, no tiene diabetes, pero la paciente se había desmayado, ¿no? Tenía un desmayo. ¿Y dónde se ha desmayado? Antes, cuando tenía una programación de 2 endoscopías en la parte privada, en la clínica, como a las 2 de la tarde y no llega a la clínica, ¿no? Entonces había reportado la persona que le ayuda que se había desmayado primero a las 11 de la mañana y otra vez a la 1 de la tarde. Se había desmayado y había recuperado la conciencia, ¿no? Y uno le dice, pues doctora, no está bien, hay que estudiar ese desmayo. No, pues y algún decía, no, es que es un síncope vasovagal, es que tiene mucho trabajo, ya no sabe qué hacer, que esto, que lo otro. Bueno, ¿no? Y en la tarde tiene otro desmayo, ¿no? Y molestias raras en el abdomen. No se quejaba para nada dolor torácico, para nada. Entonces se lo interna, ¿no? Porque no puede hacer endoscopías en plena. Imagínense, está haciendo una endoscopía, un RCP y se desmaya, ¿no? No, 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 peligroso. Entonces se le interna a la doctora, ¿no? Doctora, tiene que internarse, por favor, tenemos que hacerlos unos estudios. Se hace, primero, por el síncope, le hacen una tomografía de cráneo, ¿no? Sospechando un evento vasculocerebral, un transitorio, por ejemplo, ¿no? No tenía focalización, ¿no? No, medio brazo o un brazo. Movía los 4 brazos, no había focalización, pupilas tranquis, pares craneales bajos, todo bien, neuro. Y en el electrocardiograma estaba normal. Y la troponina igual normal, negativa, ¿no? Pero este era el problema, el desmayo. Troponinas negativas, el electrocardiograma igual normal. Pasan a las 5 de la tarde. El electrocardiograma que estaba normal muestra este dato. ¿Ve? Les voy a mandar la foto al grupo. De hecho, voy a mandar, muestra onda T negativa. Esto muestra en derivación B4, B5, B6, ¿no? Dice, no, aquí hay cambios en la onda T, ¿ok? Cambios en la onda T. Y, ¿no? Y hay cambios en la onda T. Listo. Pediremos troponinas. Cada 2 horas vamos a cuantificar troponinas cuantitativas. Y eso de las 8 de la noche, la troponina se vuelve positiva. Y el electro normal, onda T negativa, había en B4, B5, B6, se pone positiva. Ufa, pues a corretear, ¿no? A llamar al cardiólogo intervencionista a decir, doctor, el paciente ha positivizado troponinas y la onda T está negativa. ¿Cuánto tiene de Grace? Pregunta, ¿no? Al médico de turno. Tiene 144 en puntaje de Grace. Listo. Entonces, como la doctora tenía seguro, ¿no? Entonces dice, mañana en la mañana a las 8 alístenle para cateterismo cardíaco. Y totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque dentro de las 24 horas estaba indicado para hacerle cateterismo cardíaco, porque la paciente no tenía arritmias, no estaba hipotensa ni bradicárdica, no tenía dolor, no tenía datos de falla cardíaca, entonces no era urgente el cateterismo. Pero sí tenía una escala de Grace de 144, había aumentado, se había vuelto positiva las troponinas y había cambios electrocardiográficos, ¿no? Una onda T negativa. Y la paciente, ¿saben qué? Entra a cateterismo cardíaco, no es no es por hablar mal, pero en pleno cateterismo se choca la paciente, comienza a hipotensar, ¿no? Entra el cate se manda el contraste y era enfermedad de 3 vasos y era en tronco en realidad.
Entonces le costaba poner el stent y comienza a chocar al paciente. Baja la presión arterial, deja de orinar y pues, y así, ¿no? Pero al final ya se puso el stent en el tronco, estaba con dobutamina, ¿no? Estábamos con dobutamina, con levosimendan por la parte privada a comprar y a los 3 días ya estaba recuperando la función ventricular izquierda y pues ya se le dio a los 4 días alta a la doctora. ¿Ok? Espero que ese cuentito les haya aclarado un poco más o menos cómo es esto, ¿no? El síndrome coronario. Por eso, a muchos emergenciólogos, internistas, intensivistas, anestesios, se nos escapa el sin elevación, ¿ok? Nos escapa. Entonces hay que estar bien, bien así, ¿no? Al filo, actualizado para hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Eso con relación. Tratamiento a largo plazo. Ok, factores de riesgo, fármacos antitrombóticos, su régimen antiplaquetario. Y hay una variante, que es la angina de Prince Metal. Yo la verdad nunca he visto en la práctica diaria. Probablemente los cardiólogos hayan visto una angina de Prince Metal. ¿Qué dicen? ¿No? La angina de Prince Metal es frecuente en los jóvenes. ¿Ok? Lo que básicamente es un vasoespasmo y, por ejemplo, he escuchado, ¿no? Que era relacionado a la cocaína y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a buscar en PubMed. Tun. Vamos a poner como reporte de casos, ¿no? Como case report para ver a qué están asociados, ¿no? Por teoría sabemos que están asociados a la cocaína, ¿no? A las anfetaminas, a las drogas, ¿no? Hacen vasoespasmo y pueden infartarse, ¿no? Creo que he escuchado, había un caso de una señora que estaba con medicamentos para bajar de peso y le daban, creo que algún tipo de medicamentos de no, no sé si eran anfetaminas o eran ansiolíticos, pero algo que no le daba hambre, ¿ok? O sea, le quitaba ¿no? O sea, no tenía hambre y la paciente se enfermó, ¿no? Se infartó. Tenía como 30 años la señora y creo que era, no les cuento la profesión, pero sí tenía mucho estrés laboral, pero y no podía bajar de peso. Pero sí, ¿no? Algún médico de por ahí le recetó una de esas sustancias controladas para bajar de peso y pues no, se infartó la señora. Se infartó la señora y más bien llegó a tiempo y comenzó a hacer el manejo correspondiente, ¿no? Ahora un ratito vamos a poner aquí Prince Metal. Mira, aquí está. Ujú. Ya. A ver, vamos a ver acá en Advanced. A ver. Aquí está un case report del año 2004. Pero quiero el artículo. A ver, un ratito vamos a ver. Ujú. Ya. Ujú. Angina vasoespástica. No, no hay tal vez está mal escrito esto, a ver. Ujú. Sí, ¿ves? No hay muchos reportes. Miren, cero reportes. Yo la verdad nunca he visto, ¿no? No, no. Probablemente, por ejemplo, dice, esta es una revisión, pero no es un case, no hay case report. Miren, cero de case report. Hay, full text 3, metaanálisis 1, un review 6, revisiones y una revisión sistemática. A ver, esta vamos a checar, pero yo creo que igual debe decir, ¿no? Que están asociadas a cocaína, anfetaminas, solo que tal vez
Sí, ahí tal vez no se reporta tanto. Este es del 2024. ¿No? Sobre todo queremos ver a qué está asociado. Miren, angina vasoespástica se refiere a un dolor de pecho experimentado como consecuencia por un espasmo coronario, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Espasmo coronario, entonces ahí va bien los calcio antagonistas. Quiero ver los factores de riesgo. ¿A qué están asociados? A ver, fisiopatología. Aquí están factores de riesgo. A ver, factores no biológicos, biológicos. Disfunción endotelial, microvascular, espasmo microvascular, pronóstico. Entonces aquí tendría que estar. A ver. El dolor torácico secundario a vasoespasmo generalmente ocurre en reposo, dado que no está asociado a mayor demanda de oxígeno, pero también puede ser inducido por esfuerzo durante la fase caliente. Dice, en la liberación de catecolaminas relacionada con el ejercicio. ¡Wow! Puede caracterizarse por un patrón circadiano, dice, típicamente al despertar en las primeras horas de la mañana. Se ha descrito un ritmo circadiano en los años 50. Ahí está, miren, está relacionada con estímulos vasoconstrictores, ¿no? Lo que habíamos comentado. Que ocurre espontáneamente, la respuesta normal a las células musculares. ¿Qué más? A ver, en consecuencia la vasodilatación, factores genéticos. No habla nada de cocaína y esas cosas. Pronóstico y demás. Simplemente dice el aumento de catecolaminas y por las mañanas, ¿no? La angina vasoespástica. Bueno, entonces para la residencia vamos a ver esta que angina de Prince Metal. El medicamento de elección, ¿no? El manejo igual es con nitratos, principalmente con calcio antagonistas, ¿no? Con los inhibidores de los conductos de calcio. También está indicado la revascularización e implantar un desfibrilador automático implantable. El caso clínico, con eso terminamos la clase de hoy. Paciente de 70 años, procedente de Tarija, de la churra Tarija, ¿no? Del saicicito. Presentó 2 episodios de dolor torácico. Ok, 2 episodios de dolor torácico. Queremos ver el tiempo, ¿no? Actualmente el dolor es central hace más de 20 minutos, dice. Ah, 20 minutos. Ok. Ok, más de 10 para angina inestable, sin elevación, y más de 30 para infarto, ¿no? Este dice 20 minutos. Si irradia hacia el izquierdo de la mandíbula, también se conoce que el paciente bebe 5 vasos de whisky cada día, ¿no? Con vino debería echarle, ¿no? Ahí en Tarija, pero dice que le gusta el whisky. 5 vasos, wow. Además, la presión arterial está 122/68, está bien, ¿no? 92, no está taquicárdico, tiene una buena temperatura, pero tiene diabetes, listo. Esto es lo que le truena, ¿no? Tiene diabetes, hipertensión. Su medicamento está con lisinopril y metformina, ¿no? Está lisinopril para la presión arterial y para la diabetes metformina. En la exploración se escucha un soplo sistólico. ¿Qué pudiera tener hasta ahora si tenemos un paciente con soplo sistólico, dice en el ápice? Insuficiencia mitral. Eso, doctor, Mitral. ¿no? Sabe que este paciente no está bien, se va a tronar. Puede ser un choque cardiogénico. También el electro revela ondas T hiperagudas. Ok, vamos a dibujar onda P, Q, R, S y la onda T hiperaguda. Así vamos a exagerar. Listo. Onda T simétrica. Entonces yo sé que esto es anormal. ¿Ok? Las mediciones seriadas de troponina son negativas. ¿Ok? Y se realiza un ecocardiograma donde revela lo que dice la doctora, insuficiencia mitral. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Pregunta para ustedes. ¿Qué es? ¿Infarto con, infarto sin o angina inestable? ¿Cuál de los tres es, doctores? Infarto, sí. inestable. Agudo sin elevación del segmento CT. Infarto sin Angina inestable. Inestable. Eso, doctor. Angina. Eso. Angina inestable. Eso, es una angina inestable. Para los doctores que dijeron infarto sin, es que la troponina es negativa. La troponina es negativa, ¿verdad? Si tiene troponina negativa, tiene dolor,
tiene alteración onda tipo es una angina inestable. Si fuera positiva, es un infarto sin elevación. ¿Ok? Entonces, esto es una angina inestable. Pregunta, ¿lo vamos a someter a cateterismo cardíaco en las primeras 2 horas, 24 horas, más de 24 horas, o no lo sometemos a una estrategia de cateterismo? Las En las primeras primeras 2 horas. dos. Perdón. No se somete. En las No primeras lo 2 horas. sometemos. Lo Las sometemos, doctor. primeras 2 horas Lo No lo sometemos sometemos porque por la su gravedad del caso, ¿no? sinfonía fue negativo. Tiene por la factores de riesgo, insuficiencia mitral. mayor de edad, diabético. Ya, ok. Y ahí va la pregunta, dice, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a administrar enoxa? ¿Vamos a administrar líquidos intravenosos, morfina, metoprolol? Revisión de 3 a 4 semanas. Creo que no, ¿no? Lo vamos a mandar a que se muera nomás, creo. ¿No? La C creo que no da. La angiografía, revascularización o trombólisis. ¿Qué vamos a hacer? Bonito caso. Entonces, muchos dicen, este paciente ya tiene insuficiencia mitral. ¿Ok? Recordemos, ¿eh? Miren, recordemos esto. En las primeras 2 horas, paciente angina resiste al tratamiento. Datos de falla cardíaca o reflujo mitral. Reflujo mitral. ¿Qué tiene nuestro paciente? Soplo sistólico. ¿Y qué es? Insuficiencia mitral. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el argumento? Paciente que tiene angina inestable. Aplanamiento de las ondas T, onda T invertida, depresión del segmento CT. ¿Ok? La angina inestable no se asocia a biomarcadores positivos, ¿no? La angina inestable tiene marcadores negativos. Los pacientes sin elevación del segmento ICT y tienen características de riesgo alto, como insuficiencia mitral nueva, tienen un riesgo extremadamente alto de sufrir un evento cardiovascular adverso a corto plazo, por lo tanto deben ser tratados con angiografía y revascularización. Entonces, ¿cuál será la respuesta, doctores? La D, angiografía. Eso. Listo, bien. Eso, muy bien, doctor. Excelente, qué capos, doctores. De verdad, me da mucho gusto que hayan entendido a la primera, ¿ok? Entonces, este es clave, ¿no? Este es clave, ¿no? A las primeras 2 horas, ¿quiénes tienen que entrar? En nuestro caso clínico tiene un soplo sistólico que nos traduce una insuficiencia mitral y tiene que entrar a angiografía y revascularización. Por lo tanto, es el inciso de doctores. Muy bien, doctores, felicidades. Hemos terminado la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Nada? Muy bien, doctores. Muchas gracias por estar en la clase. Mañana nos vemos a las 7:30 con cardiopatía isquémica crónica. ¿Ok? Ya es mucho más fácil, mucho más fácil. Y con eso terminamos cardiopatía isquémica y luego nos pasamos a los siguientes temas de cardio. Bueno, tengan buen resto de Gracias, doctor. jornada, que les vaya muy bien, son unos capos y sigan estudiando, doctores.